Capítulo 11. James Dean a la clandestinidad. El pueblo peronista todavía vibraba por la epopeya del 25 de mayo. Los militantes con el brazalete de la JP garantizando la seguridad de la ceremonia y forcejeando con los militares, el discurso del tío que llegó en helicóptero en el balcón de Perón. Se van y nunca volverán. La visita de la patria socialista con los presidentes de Chile y Cuba, Salvador Allende y Osvaldo Dorticós, y por la noche la movilización para asegurar la liberación de los presos políticos. En una visión retrospectiva, para muchos militantes ese sería el día más feliz de sus vidas. Pero ahora que el peronismo volvía al poder después de 18 años de proscripción y resistencia, Galimberti significaba muy poco. Su ascenso, que durante 2 años había parecido indetenible, encontró su límite en la destitución como delegado de la juventud. Estaba con un pie fuera de la política y todavía no había cumplido los 26 años. En medio de la euforia y de la pelea por colocar hombres ligados a la tendencia en el gabinete, Montoneros decidió sacrificarlo para no deteriorar la relación con el general. Lo mandaron a realizar el camino orgánico como cualquier anónimo que se inicia en la militancia. Galimberti eligió Rosario como lugar de retiro. En viaje por la Ruta 9, todavía le retumbaban en la cabeza los argumentos de Firmenich y Perdía para que aceptara la decisión. Loco, vos tenés prestigio, la gente te adora, pero para hacer un cuadro integral de Montoneros tenés que formarte en la vida interna de la organización, hacer la escuelita. Pero, ¿qué escuelita? Yo me gané la representación de la gente antes de que ustedes armaran el aparato. Lo fui a ver a Perón, lo volteé a Paladino, movilicé las masas, me cagué en la burocracia sindical. Mirá la escuelita que hice. No, loco. La escuelita no es dar conferencias de prensa. La escuelita es tener un grupo de 5 villeros y resolver sus problemas de la vida cotidiana, luchar al lado de ellos, estar siempre al servicio del conjunto y saber conducir los conflictos. Si viene uno y te dice, mi mujer se acostó con aquel compañero, tenés que darle una respuesta. Es la práctica de un cuadro montonero. Tenía que empezar de cero. Viajar a Rosario a principios de junio con la Ford roja que compró con plata de Tito Darrach, aquel mecenas de Jaén. $14.000 había pagado. El vasco Mauriño conducía en silencio. A veces le parecía que su cara era la copia fiel del autorretrato de Modigliani. Galimberti miraba las vacas por la ventanilla. Pensaba en su novia Julieta. Le dolía separarse de ella. Por momentos recordaba la cena en Puerta de Hierro, esa deferencia que tuvo Perón al recibirlo después de que terminara defenestrado frente a Alberto Campos y Norma Kennedy. Galimberti imitaba sus explicaciones. Rodolfo, no piense nada raro. Después de unos meses de impas, usted va a ser promovido dentro del movimiento. No esperaba otra cosa de usted, mi general. El vasco sonrió sin salir de la resignación. Estamos peor que cuando vivíamos en el criadero de pollo de Nachón, comentó nostálgico. Te voy a contar algo que nunca te conté, continuó Galimberti, en tren de confesiones. Una vez en Padua, tendría 9 o 10 años, yo estaba en el primario, íbamos caminando por Esmeralda con Gallipoli, un pibe del barrio, y vemos que a una mujer delante nuestro se le cae el monedero. Una mujer bien vestida, llevaba a un perrito en brazos, me acuerdo, y nosotros agarramos el monedero y entre que lo revisamos y todo no vimos más a la señora. ¿Había mucha guita?, preguntó el vasco curioso. Era un montón de guita, qué sé yo, y viste que cuando sos pibe... ¿Y qué hicieron? Nos agarramos un cagazo bárbaro, no sabíamos qué hacer. Y Gallipoli, que era un santo pobre, un día cazé un pajarito y me hizo un quilombo, me dice, hay que ir a la comisaría, así todo serio, y fuimos a devolver el monedero. No sacamos un mango. ¡Qué boludo!, se indignó el vasco. En la ciudad hicieron un contacto para ver a Gustavo Fernando Vaca Narvaja, el hijo de un ministro del gobierno de Córdoba durante la presidencia de Frondizi. Después de abandonar el liceo militar, Gustavo había caído preso en Tucumán y en 1972 se escapó de la cárcel de Rawson y se asiló en Cuba. Pero la proeza le había dejado una herida que se traslucía en los ojos.
Su mujer, Susana Lesgard, una montonera de las originales que enseñaba a leer y escribir a los cañeros, también presa en Rawson, no pudo llegar al avión de la fuga. La Marina la fusiló en la base de Trelew a los 23 años. Gustavo se enojó cuando Galimberti bajó su equipaje. Traía una Magnum 357, un arma larga y otras personales. ¿Vos sos loco o te hacés? ¿Para qué trajiste todos esos fierros? Esto es una exageración, acá está todo tranquilo. La relación con su responsable fue tirante al principio. En la conducción nacional le habían aconsejado tratarlo con la mayor dureza. Gustavo le dijo que no se iba a encuadrar el Rosario. Vas a ir a 30 kilómetros. Hay una agrupación nuestra en la construcción que está en conflicto con la patronal. A ese conflicto hay que ir todos los días a las 5:30 de la mañana y empezar a volantear y hablar con los compañeros. Galimberti pensó que era un mal chiste. ¿En serio me mandás a volantear?, dijo. Esa es la práctica de todo el mundo. Acá no hay Gardel ni lepera. Esta función es tan importante como todas. Gustavo corrió la vista hacia el vasco Mauriño, que se mantenía 2 pasos atrás en silencio. ¿A este para qué lo trajiste? Va a estar conmigo. No, loco, vos sos soldado raso. No necesitás secretario para trabajar acá. Mandalo a Buenos Aires. Te van a acompañar 2 compañeros de la JP que van a laburar con vos. Gustavo le puso 2 militantes de confianza en custodia. Galimberti se sintió impotente, pero al final aceptó. Frente a un montonero de nivel superior debía cuadrarse. Les debía respeto, pero sobreactuaba su obediencia hasta llevar la situación a un territorio grotesco. Después de algunas mañanas de otoño y de convivir en una casa con Gustavo en permanente estado de alerta, Galimberti fue a militar con los obreros de la JTP de Rosario. Empezó a vivir con Lisandro Brevia. Era un abogado de 24 años, montonero y asesor legal de la JTP. Lo había conocido en el invierno de 1972 en Buenos Aires, en una reunión cerrada, con gente del interior del país. Hacia la noche, cuando Brevia se disponía a tomar el micro en retiro, Galimberti, muy pródigo, sacó un fajo de billetes para que se quedara a dormir en un hotel. Eran gestos que lo distinguían y los actuaba de una manera histriónica y a la vez seductora. En el otoño de 1973, Brevia estaba recién casado. Su mujer, Adriana Altieri, tenía 22 años y estudiaba psicología. Vivían en un monoambiente en pleno centro de la ciudad. Galimberti se instaló junto a ellos. La Orga me pidió que eligiera un destino, y en el primer tipo que pensé fue en vos, le dijo. La convivencia dentro de los ajustados límites del inmueble fue un poco extraña. Galimberti estaba clandestino y cuando la pareja recibía visitas de familiares debía retirarse a fumar a la terraza del edificio hasta que la situación se hubiera normalizado. Si llegaban amigos montoneros, Brevia lo presentaba como Alejandro Wilkinson. En Rosario, Galimberti tenía bastante tiempo disponible y ganas de hacer algo. Empezó a practicar taekwondo en el Club Huracán. Quería aprender el arte de la defensa personal por si alguna circunstancia lo encontraba desarmado. Ensayó técnicas básicas durante algunas semanas hasta que en el vestuario el hijo de un camarista federal le comentó que se parecía mucho al líder de la JP. Ese día abandonó las clases y nunca más pisó el gimnasio. Sin embargo, a pesar de que había aparecido en 1000 fotos, eran pocos los que lograban reconocerlo. Ya no usaba el pelo estirado a la gomina. Dejaba caer sobre su frente un simpático flequillo estilo Beatle. Durante el día se movía en las calles como un gato, cruzando veredas a mitad de cuadra y cambiando el rumbo de improviso para detectar si alguien lo seguía. Andaba siempre de un lado para el otro en nombre de la revolución. Visitaba bares, tomaba cerveza, intimaba con alguna que otra chica, pero su novia local era una jueza. Por las noches se reunía con militantes de la Unidad Básica de Resistencia, a los que encandilaba con sus análisis de la coyuntura política. Mantenía el rito de limpiar su arma tranquilo, de madrugada, y después dormía hasta el mediodía y empezaba su trabajo militante entrada la tarde. Estaba feliz porque el peronismo estaba en el gobierno y él se sentía partícipe de esa victoria. Pero aquellos días de euforia se terminaron el 20 de junio de 1973 en la masacre de Ezeiza, que puso fin a la primavera camporista. La mayor movilización de la historia argentina
cerca de 1 millón de personas, quedó expuesta a las balas. Fue la primera vez que la derecha peronista esgrimió sus armas contra Montoneros. La semana anterior, el Ministerio de Bienestar Social, a cargo de José López Rega, había publicado un aviso en el órgano montonero El Descamisado. Instrucciones para el 20. Aconsejaba a la gente evitar los apretujones, no traer elementos cortantes, cinturones que enganchen o pinchen, y sugería llevar curitas, aspirinas y papel higiénico, y tener las vacunas al día. El pueblo peronista debe mostrarse ordenado, organizado, prudente y tranquilo, ejerciendo su derecho soberano en este glorioso 20 de junio, cerraba el aviso. Matones rentados por la recién creada JSP, Fuerzas de Choque del Comando de Organización, y otras bandas armadas reclutadas por el secretario de Deportes, el general Osinde, se hicieron cargo de la seguridad de la autopista Riccieri, la ruta 205 y el palco en el que Perón le hablaría al pueblo, en su segundo y definitivo retorno. Leonardo Fabio era el locutor oficial del acto. Entre las fundas de los instrumentos de la sinfónica se desparramaban las armas largas. La seguridad tenía la orden de impedir que las columnas montoneras se acercaran al palco. Decían que tenían un plan: asesinar a Perón y llevar a Cámpora a la Plaza de Mayo para proclamar la patria socialista. Más modesta, la conducción nacional de Montoneros solo quería impresionar al general con su capacidad de movilización y demostrarle quiénes eran los que habían puesto la sangre para permitir su regreso. Galimberti estaba junto a ellos en un micro oscuro de la Universidad de Buenos Aires, que avanzaba en dirección hacia el palco. Ya tenía alguna certeza de lo que podía ocurrir. La derecha iba a reprimir a la izquierda del peronismo para provocar una masacre y debilitar a Cámpora. Ese día la gente cantaba: yo te daré patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P. El grito de Perón estallaba, hasta que empezaron a sonar los primeros disparos. Fabio quiso transmitir tranquilidad. No se preocupen, son cohetes, fuegos artificiales, no pierdan la calma, compañeros. En medio de las corridas, decenas de francotiradores disparaban desde las copas de los árboles. Los pistoleros cruzaban el bosque a la casa de Montoneros. Un militante cayó herido en el pecho junto al ómnibus de la conducción y debieron asistirlo. Murió ahí mismo. El cuerpo orgánico del peronismo estallaba en pedazos, y tanto los que disparaban o escapaban sentían que actuaban en defensa de Perón. La descomposición encontraba a los militantes de los años 70 en distintos lugares. Bevilacqua, que secundaba a Brito Lima en las reuniones con Jaén, apuntaba desde el palco. A su lado, Emilio Berra Alemán, tacuarista de derecho, José Luis Nel, de la izquierda, que había asaltado con el MNRT el Policlínico en 1963, era baleado en el bosque. La derecha estaba librando una batalla para impedir que los infiltrados coparan el gobierno. Ezeiza fue su primera victoria. Apenas asumió Cámpora, tomaron radios y canales de televisión para frenar el avance de los zurdos, los bolches y los que quieren la patria socialista. Buscaban provocar un vacío de poder y arrancarle al tío una renuncia indecorosa. Montoneros ocupó reparticiones públicas para evitar el continuismo de la dictadura militar. Su líder, Firmenich, advirtió en una conferencia de prensa que iban a fiscalizar al nuevo gobierno. Quienes incurran en desviaciones o traiciones serán pasibles de las medidas punitivas que establezca la justicia popular. Perón aterrizó en Morón y al otro día le habló al país desde la televisión. Ya no estimulaba ni justificaba la violencia política. Pensaba que las organizaciones armadas ya habían cumplido con su rol para acorralar a la NUCE y ahora debían pasar a un segundo plano. Tenemos una revolución que realizar, pero para que sea válida ha de ser una reconstrucción pacífica y sin que cueste la vida de un solo argentino, dijo. Sugirió que Montoneros y la izquierda peronista querían arrastrar al país hacia otro camino que el pueblo no había elegido. Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado se equivocan. Nosotros somos justicialistas. Levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes. Somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. Cámpora renunció el 13 de julio, víctima de un golpe de Palacio. Durante 49 días una fuerza guerrillera,
con fuerte respaldo popular, había ocupado el mayor espacio de poder en un gobierno argentino. Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno del ministro de Bienestar Social, se hizo cargo de la presidencia en forma provisional. La juventud peronista sintió que la voluntad popular había sido estafada, denunció que el general había quedado preso de López Rega y la derecha peronista, que lo aislaban de las masas, y se propuso romper el cerco con una movilización hacia su residencia de Gaspar Campos. Asistieron más de 100.000 personas, pero el que les dio la bienvenida a los líderes de la JP fue el mismo López Rega. Perón llamó a elecciones y hubo sondeos para que Ricardo Balbín lo secundara en la fórmula, pero ante la evidencia de que el general iba a delegar el mando con su debilitada salud, los sectores políticos y sindicales del justicialismo prefirieron no entregar la vicepresidencia a la UCR. La izquierda peronista tuvo que digerir otro sapo. La elegida fue Isabel. En septiembre, Perón convocó a los montoneros para normalizar la juventud, pero les interpuso a un sinfín de dirigentes de la derecha de poca o nula representación. A la salida, Firmenich advirtió sobre el país que vendría. El poder político brota de la boca de un fusil, dijo parafaseando a Mao, y siguió. Si llegamos hasta aquí ha sido en gran medida porque tuvimos fusiles y los usamos. Si abandonáramos las armas, retrocederíamos en posiciones políticas. En la guerra hay momentos de enfrentamiento, como los que hemos pasado, y momentos de tregua, en los que cada fuerza se prepara para el próximo enfrentamiento. Aunque mantenía su carisma como líder de la JP de 1972, Galimberti no ejercía ninguna influencia en la conducción nacional de Montoneros. Sin embargo, algunos fines de semana frecuentaba a sus jefes en un local semipúblico de Callao al 100, o se acercaba al departamento de Roberto Perdía en Avenida de Mayo y Salta. Inventaba algún relato pintoresco sobre la militancia barrial o les mostraba sus manos encallecidas de sus tareas de albañil. Así los entretenía en su ronda de mate, después de alguna reunión de importancia. En ese tiempo Galimberti tuvo la primera oportunidad de alejarse de la línea de la conducción. Juan Manuel Abal Medina y Roberto Bustos impulsaron la corriente Leales a Perón, que se subordinaba al general, con la idea de reducir el nivel de conflicto con el sindicalismo ortodoxo. Tenían el apoyo implícito de Lorenzo Miguel. Convocaron a Galimberti con la intención de sumarlo, pero después de discutirlo toda una tarde decidió no romper. Yo sabía que vos te ibas a quedar con los muchachos, le dijo Bustos, decepcionado. Montoneros seguía movilizando a cientos de miles de argentinos que soñaban con la revolución, pero la lucha con el sindicalismo ortodoxo y el aparato lópezreguista se profundizaba y había cada vez menos espacio para posturas intermedias. Después de Seiza, el enfrentamiento se presumía inevitable. La derecha peronista y la tendencia habían confluido para levantar las banderas del retorno de general, pero ahora, en las vísperas de su elección presidencial, unos y otros formaban parte de bandos enemigos. En una solicitada, las 62 organizaciones advirtió a las organizaciones armadas: los argentinos no sabemos arrugarnos a la hora de la verdad, aceptamos el desafío, a pesar de su disfraz de mascaritas, iremos a buscarlos uno a uno, porque los conocemos, han rebasado la copa y ahora tendrán que atenerse a las consecuencias. Galimberti extremó sus condiciones de seguridad respecto de sus viejos y conocidos compañeros de militancia de los años 60. Sospechaba que cualquiera de ellos podía delatarlo o matarlo. En ese mes de septiembre de 1973, sentado en un bar de Callao y Bartolomé Mitre, vio entrar a un amigo del colegio primario de Merlo. Hacía más de 10 años que no lo veía. Cuando se le acercó a saludar, con la sonrisa ancha, Galimberti fingió no conocerlo. Desilusionado, su amigo fue a sentarse solo a una mesa. Agrandado de mierda, pensó. Al rato, sin que lo advirtiera, Galimberti apareció por su espalda y lo llamó por su nombre, pero simulaba hablar por el teléfono público con otra persona. «Qué alegría, Rodolfo, creí que no me habías reconocido», le sonrió su amigo dándose vuelta. «Te reconocí enseguida, boludo, no te saludé porque no sé de qué lado estás», le dijo Galimberti. «Yo soy el mismo de siempre, Rodolfo, aunque estoy trabajando en un banco. El gerente me mandó a buscar el traje a la sastrería y como todavía no estaba listo, vine a hacer tiempo acá». «A mí nunca me interesó la política, vos seguís siendo mi amigo».
¿Por qué nos juntamos a toda la barra y comemos un asado en casa? Está bien, qué boludo. Si hubiera sabido me habría ido a refugiar ahí. Disculpame, hermanito. Es que todo está para el culo. Nos recagó el traidor hijo de remil puta de José Ignacio Rucci. El 23 de septiembre, Perón y su esposa Isabel ganaron las elecciones con el 62% de los votos. Balbín de la Rúa fueron segundos con el 24,4%. 2 días después, Montoneros mató a Rucci. Fue un golpe al corazón del presidente electo. Rucci había movilizado las bases peronistas para la campaña electoral y comprometió a los gremialistas a firmar el pacto social con los empresarios, como habían alentado Perón y el ministro de Economía, José Gelbard. Si bien con el fusilamiento de Aramburu Montoneros había conquistado la simpatía de los peronistas históricos, la muerte de Rucci empezó a alejarlos del movimiento. Dante Gullo, que se enteró del hecho mientras departía con Perón en Gaspar Campos, culpó a la CIA. Galimberti pensó que se trataba de una operación del ERP y fue al local de la JP de la calle Chile en busca de información, como casi un centenar de desconcertados militantes juveniles. Se escuchaban las versiones más conspirativas y disparatadas. Pingul y Hobert lo apartó a Galimberti a un costado. Quería que llevara un mensaje de Montoneros a Perón. Galimberti visitó por la noche a un jefe de inteligencia del Estado para que se lo trasladara al general. La organización quería informarle las razones del atentado. «¿Usted tiene noción de lo que me está diciendo?», se indignó el espía. «Yo solo vengo a informar», dijo Galimberti y se fue. El general Perón no incluyó en su gabinete a ninguno llegado a la tendencia. Solo quedaba Jorge Tayana, en educación. El 12 de octubre, Far y Montoneros se unieron bajo el nombre de Montoneros y Firmenich quedó la cabeza de la conducción nacional, seguido por Roberto Quieto, Roberto Perdía, Fernando Vaca Narvaja y Marcos Osatinsky. A pesar de que en Rosario Galimberti había sabido entablar relaciones con el sindicalismo ortodoxo, el nuevo escenario de violencia dentro del peronismo le acotaba las posibilidades de diálogo. En un encuentro en la CGT local, el dirigente del gremio de la carne, Luis Rubeo, trató de ganarle una discusión disparándole las 6 balas del cargador de su pistola. Galimberti respondió, pero tampoco logró clavar un solo proyectil en el cuerpo de su adversario. En noviembre de ese año realizaría su acción gremial más memorable. Fue cuando intercedió en un conflicto con la empresa constructora Dorset. Hacía un mes que los obreros habían tomado el obrador ubicado en el sur de Rosario, casi a la orilla del arroyo Saladillo. Estaban construyendo un barrio de viviendas y pararon la obra en reclamo de la reincorporación de 4 compañeros despedidos. También les debían la segunda quincena de octubre y asignaciones familiares pendientes. Por eso se apoyaban en la comisión interna, dominada por la JTP y el PRT-ERP, que no lograban mover a la empresa de sus posiciones. Dorset se sentía más cómoda negociando con la dirección de la UOCRA local y así el conflicto se prolongaba. Pesaba el calor cuando los asesores legales de la JTP y el PRT-ERP entablaron un ríspido diálogo con el gerente de la empresa. No había acuerdo posible hasta que llegó Galimberti con algunos muchachos. Se propuso arreglar el tema en 5 minutos. Saludó al gerente, lo apartó de la reunión y le puso un revólver a un costado de la frente. «Si no reincorporás a los obreros y les pagas los sueldos, te vuelo la tapa de los sesos, ahora». El gerente, ataviado con un traje príncipe de Gales, regresó pálido a la mesa de negociaciones y firmó todos los papeles que le acercaron. Los obreros festejaron la conquista, pero el convenio debía homologarse en la delegación regional del Ministerio de Trabajo para que resultara válido. En ese lapso, la empresa se contactó con la UOCRA. Los sindicalistas no querían que Montoneros y la izquierda se llevaran las palmas por la victoria gremial y decidieron impedir que el acuerdo tomara carácter legal. Armados hasta los dientes, un grupo liderado por el panadero Hugo Ortolanz y Alfonso Galván, secretario de la CGT, entraron al primer piso de la delegación saltando los escalones a los tiros y se parapetaron en la entrada. Pocho, un montonero amnistiado el 25 de mayo, respondió con su revólver desde adentro, mientras los abogados que tenían la lapicera lista para la firma se echaron cuerpo a tierra debajo de los escritorios. Las balas empezaron a rebotar entre las paredes. Un momento después, con el acuerdo roto, los sindicalistas iniciaron la retirada, pero cuando pisaron la calle volvieron a crujir los disparos. Desde la vereda de enfrente, Galimberti, que quería garantizar la seguridad del acuerdo,
empezó a balearlos con su Magnum 357. Finalmente el convenio no se homologó y la conquista de los obreros no pudo ser refrendada. Ese diciembre de 1973, Perón convocaría a Galimberti por última vez en su vida. Fue una reunión privada que organizó López Rega en la residencia de Olivos. También fue convocado Juan Manuel Abal Medina. A los 78 años, Perón todavía mantenía su cerebro político en actividad durante un par de horas, pero se decía que a las 6 de la tarde ya no recordaba las conversaciones que sostuvo durante el día. En las reuniones de gabinete, López Rega anunciaba que el espíritu de Evita ya se había encarnado en el cuerpo de Isabel. Hacía apenas 2 años que el general había nombrado a Galimberti en el Consejo Superior del Justicialismo con la idea de que su discurso de corte revolucionario incorporara a la izquierda, armada o no, al peronismo. Ahora el presidente Perón le pedía otra misión: neutralizar las acciones del ERP. Lo consideraba un enemigo guiados por objetivos foráneos, al que quería exterminar. Eran días violentos. La AAA empezó a amenazar de muerte a militantes, artistas, periodistas y políticos. También le voló el pie al senador radical Hipólito Solari Irigoyen con una bomba colocada en su auto. El 17 de diciembre a Galimberti le avisaron que su hermano Hugo se había pegado un tiro en la cabeza. Cayó en el patio interno del edificio donde atendía a sus pacientes. No podía escapar de su depresión. Se había separado de su esposa y convivió un tiempo con la doctora Blanca Garma, sobrina de un famoso psicoanalista, pero sufrió porque ella no terminaba de convertirse en su pareja. Don Ernesto se jubilaba del Banco de Londres después de 49 años de servicio. Rodolfo quiso encontrarse con su padre para conocer precisiones sobre la muerte de Hugo. Andrés Castillo, que le seguía fiel, armó la cita. Levantaron a don Ernesto en un auto cargado de ametralladoras. Galimberti estaba convencido de que su hermano no se había suicidado. Lo había matado alguna banda del peronismo. Era una venganza contra él. Su padre pensaba que había sido una decisión voluntaria. En los últimos meses, Hugo estaba muy mal de ánimo y había dejado de visitar a su familia. El cuerpo de Hugo permaneció varios días depositado en la morgue del cementerio de Chacarita, mientras se ultimaban las instancias judiciales para enterrarlo. Galimberti quiso conocer la causa caratulada como muerte dudosa y la jueza Anastasi de Valger le permitió que accediera al expediente. Observó las fotos y leyó las investigaciones judiciales, pero nada modificó su idea de que se trataba de una conspiración en su contra. Para resguardar su seguridad no fue al entierro. Esa misma noche, en la casa de la doctora Valger en Barrio Norte, junto a sus hijos Leónidas y Silvina, el vasco Mauriño y el actor Emilio Alfaro, que estaba de visita, estalló de impotencia. ¿Qué se creen? ¿Que porque me llamo Galimberti y tengo un apellido de sardinero van a asesinar a mi hermano? Todos hicieron silencio. Era mejor no contradecirlo cuando se desesperaba. Una fuerza interior lo impulsaba a luchar hasta el final contra aquel grupo o persona que sentía que lo había perjudicado o difamado. No los perdonaba. Ernesto y su hija Liliana no quisieron poner al tanto a Arminda de la muerte de su hijo. Ella empezaba a perder la salud y recordaba con nostalgia la época en que sus hijos jugaban en la quinta. Hicieron todos los trámites del entierro llorando a escondidas y para justificar su ausencia le dijeron que de un día para otro había viajado a Alemania para realizar su posgrado. Ernesto empezó a buscar postales y estampillas de correos en la embajada alemana y a escribir cartas en nombre de Hugo que luego leería su esposa. Su hijo decía sentirse feliz y eso la reconfortaba. En tanto seguía rezando por la seguridad de su otro hijo, Rodolfo, y buscaba en los diarios alguna declaración suya para saber al menos dónde estaba.